Llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Jabilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días amigos de Llena de Vida, la España vaciada, el programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural. ¿Qué tal, amigos de Click Radio Televisión? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y lo vamos a hacer con una persona de las que más saben en España de la despoblación desde el punto de vista de la legislación. Estuvo con nosotros en el verano del 24, cerrando temporada del Llena de Vida en Orea, ese pueblo tan querido para nosotros. Jesús Alique, ya seguramente que les sonará el nombre. Jesús Alique es el comisionado para la despoblación, para el reto demográfico, el comisionado para el reto demográfico en Castilla-La Mancha. ¿Por qué es importante? Porque a día de hoy Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que tiene una ley contra la despoblación. Una ley contra la despoblación que ya tiene unos años de recorrido y que está dando resultados en la repoblación del mundo rural. Es una ley pionera, como nuestro programa, una ley pionera que es la punta de lanza para que, a ver si lo hacen otras comunidades autónomas que también están afectadas y aquejadas del mal de la despoblación, consigan ir revirtiéndolo. Incluso podría ser un modelo para que se estableciera un paraguas a nivel nacional contra la despoblación. Podría ser perfectamente un modelo esta ley de Castilla-La Mancha. Con Jesús Alique, ya digo, hemos hablado en otra ocasión, pero hoy vamos a hacerlo más a fondo sobre este paraguas legislativo que idearon por unanimidad, atención, esto es muy importante, por unanimidad en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Jesús Alique, comisionado para el reto demográfico en Castilla-La Mancha. Comenzamos enseguida. Jesús Alique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Bien, muy buenos días, Javier. Estaba hablando de la ley de despoblación contra la despoblación en Castilla-La Mancha, que exactamente es Ley de Medidas Económicas Sociales frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Una ley del año 21 que se aprobó, si no me equivoco, en abril del año 21, por lo tanto, que ya tiene unos cuantos años de recorrido y que tuvo una génesis interesante y bastante transversal. ¿Cómo recuerdas, Jesús, comisionado para el reto demográfico en Castilla-La Mancha, Jesús Alique, cómo recuerdas ese momento inicial, esa génesis de la ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha? Sí, bueno, primero decir que Castilla-La Mancha es una región con un alto nivel de ruralidad, en la que más de la mitad de los municipios tiene menos de 500 habitantes y tan solo 13 superan los 30.000 habitantes. Por tanto, uno de los problemas estructurales que tenemos en amplias zonas rurales de nuestra región es el fenómeno de la despoblación. Y en este contexto, desde que está en el gobierno el presidente Emiliano García Paje, pues Castilla-La Mancha está siendo pionera a la hora de afrontar el reto demográfico frente a la despoblación. Todo nació de un pacto contra la despoblación que firmó el presidente Emiliano García Paje el día 28 de febrero del año 2020, unos días antes de declarar la pandemia de la COVID, y que lo firmó con los agentes económicos y sociales, con UGT, con comisiones obreras, con COE, CEPIME, con los empresarios, con los grupos de acción local y con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Y precisamente ese pacto, a lo que nos comprometíamos desde el gobierno, era elaborar una ley y una planificación de esa ley a través de una estrategia frente a la despoblación. Esa ley se aprobó, entró en vigor el 1 de junio del año 2021, por tanto, ha hecho recientemente 4 años ya de vigencia, es pionera en España y en Europa, y tiene un planteamiento transversal que garantiza el acceso a las oportunidades y a los servicios públicos con independencia del lugar donde se reside, prima la instalación de empresas en estas zonas afectadas por la despoblación y aplica beneficios fiscales. Para ese cometido ha sido fundamental, como decía, la aprobación de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que se aprobó en diciembre del año 2021 y que con ese planteamiento transversal se trata de un conjunto de medidas, en concreto 210 medidas que abordan el reto demográfico
de una manera multisectorial, afectando a todas y cada una de las consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el objetivo de hacer de estos territorios lugares atractivos para vivir, para trabajar y para invertir. Y precisamente este año 2025 estamos en el momento de la revisión de la estrategia frente a la despoblación. Han cumplido ya 4 años y estamos revisando la estrategia. Hemos abierto las mesas de participación ciudadana, como lo hicimos en su día con la ley y con la estrategia, y estamos avanzando para darle un nuevo impulso, si cabe, al que ya tiene esta ley y esta estrategia. Jesús, ese es el momento en el que se encuentra ahora este recorrido de la ley, una vez que fue aprobada, ese es el momento, lo estás describiendo perfectamente bien. ¿Cómo fue el inicio, esa tramitación parlamentaria? Yo recuerdo que hubo una comisión que estuvo trabajando bastante tiempo, en la que fueron pasando por allí personas pues directamente implicadas en el mundo de la despoblación, o mejor dicho, en el mundo de la repoblación, gente que sabe, gente del terreno, gente que tiene interés real en que esta situación vaya a mejor. ¿Cómo fue toda aquella tramitación parlamentaria y aquella comisión contra la despoblación que se hizo en el Parlamento de Castilla-La Mancha? Efectivamente, durante el proceso de elaboración de la ley y de la estrategia, durante el año 2020 y parte del 21, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobó una comisión no permanente para el estudio de la lucha frente a la despoblación. Pasaron 47 ponentes por esa comisión, expertos que fueron convocados por los distintos grupos políticos que componen las Cortes regionales, y una gran parte de las conclusiones, que por cierto se aprobaron también por unanimidad, se incorporaron a la ley. Por tanto, la iniciativa de la ley a través de un proyecto de ley fue del Gobierno de Castilla-La Mancha, recogiendo esas sugerencias de estos expertos que pasaron por la comisión, y una vez ya en el Parlamento se abrió un proceso participativo que dio voz a los consejos sectoriales y a la sociedad civil a través de los procesos de participación ciudadana. Se remitió a las Cortes de Castilla-La Mancha, y durante el trámite parlamentario, si no recuerdo mal, los 3 grupos políticos aprobaron por unanimidad 54 enmiendas que mejoraron el texto, lógicamente, que habíamos remitido a las Cortes regionales, y que fruto de ello, de esa gran participación, de ese consenso, pues se aprobó por unanimidad en las Cortes regionales, lo cual es algo inédito, como decías tú, en estos momentos, pero sobre todo en una norma como esta, que lo que requiere es que tenga vigencia en el tiempo y sobre todo que haya consenso. Claro, inédito decía yo, Jesús, porque es que en este momento de tanta polarización es prácticamente imposible que los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo. Por ejemplo, a nivel nacional se han puesto de acuerdo en los últimos años en la ley ELA, de la ley contra la ELA, por ejemplo, y nada más. Y nada más. A nivel regional de Castilla-La Mancha, es verdad que Castilla-La Mancha parece que funciona de otra manera políticamente. No hay tanta polarización, aunque hay enfrentamiento, lógicamente, pero no hay tanta polarización. Pero es verdad que esta ley contra la despoblación se aprobó con unanimidad. Se aprobó con unanimidad de todos los grupos políticos. Es decir, no hubo votos en contra. Hubo enmiendas, tal, pero no hubo votos en contra finalmente en el pleno que aprobó esta ley. Efectivamente, se aprobó por unanimidad. Por tanto, es una ley pionera, es una ley participada, porque se participó de manera muy importante por la sociedad civil, por los distintos agentes económicos y sociales de la región. Es una ley consensuada, porque fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales, y es una ley transversal que afecta a todas y cada una de las consejerías, que como denominador común tienen precisamente tener al reto demográfico como uno de los puntos claves de las políticas a llevar a cabo en Castilla-La Mancha. Tendremos ocasión de hablar posteriormente de fiscalidad y de otras cuestiones que seguramente serán interesantes. Es lo que te iba a preguntar ahora. Justamente los puntos fuertes son la fiscalidad y la garantía de los servicios sociales básicos, la educación, la sanidad, aun en pueblos donde no se puede pensar en una rentabilidad, ¿no? En un criterio mínimo de rentabilidad. Pero la ley garantiza esos servicios educativos, sanitarios y garantiza una serie de incentivos fiscales. ¿En qué consiste así a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos me gustaría partir que el primer mandato que tenía la ley para el Gobierno era que delimitase las zonas rurales afectadas por la despoblación, porque muchas veces se peca de decir que una provincia está afectada por la despoblación porque tiene un porcentaje de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí tenemos Soria, Cuenca, Teruel,
y deja al margen, por ejemplo, en la Unión Europea, a provincias como Guadalajara, que luego, si quieres, podemos hablar del tema, donde el 94% del territorio tiene 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado, pero como coexiste con un 6% del territorio, que es el corredor de Henares, muy poblado, no tiene la característica de despoblación. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha hemos bajado del nivel provincial y hemos identificado todas y cada uno de los territorios que están afectados por la despoblación y lo hemos clasificado en extrema despoblación, los que tenían menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, en intensa despoblación de 8 a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Podríamos habernos quedado ahí con lo que es la referencia de la Unión Europea, pero creamos también otra categoría que era los de riesgo de despoblación de 12,5 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado, porque hoy no tienen ese problema, pero si no actuamos pronto podrían tenerlo. Es un trabajo pionero en toda Europa y eso nos está permitiendo pues, tomar decisiones en estos territorios graduado en función del problema que tiene cada uno de esos territorios para precisamente cohesionarlos los mismos. En segundo lugar, como novedad de la ley es lo que comentabas, la fiscalidad diferenciada. Es decir, por primera vez se aplica una fiscalidad para luchar frente a la despoblación. Una fiscalidad que afecta a las personas. Fíjate, por el simple hecho de tener una residencia efectiva en Castilla-La Mancha, en uno de estos pueblos afectados por la despoblación, se pueden deducir hasta un 25% en la cuota íntegra del IRPF. Por ejemplo, está previsto que para el año que viene el gobierno de Castilla-La Mancha deje de ingresar 52 millones de euros porque los ciudadanos de estos territorios se podrán deducir en el impuesto de la renta de las personas físicas esa cantidad, que es un poco también compensar que los problemas que tienen esos territorios también van acompasados con un apoyo a esa fiscalidad. Pero no nos quedamos ahí, también hay ayudas, hay beneficios fiscales en el IRPF del 15% si rehabilitan o compran una vivienda, o de 500 euros durante 2 años fiscales si, por ejemplo, se trasladan a vivir por un motivo laboral, tanto porque se hacen autónomos o porque son contratados por la empresa. Hay más medidas, pero por resumir serían esas. Otra cuestión que es una novedad es la incentivación positiva, de tal manera que todas las empresas, todos los emprendedores que se ubican en estas zonas tienen hasta un 40% más de ayuda que si lo hacen en cualquier otra parte del territorio de Castilla-La Mancha. Y una novedad que para nosotros creemos que es muy importante y es el transporte público. Lo consideramos un derecho. Es la primera ley en España que considera el transporte público como un derecho. Y eso nos está llevando a que implantemos un nuevo modelo de transporte sensible a la demanda, sin horarios ni itinerarios fijos, y que pueda permitir la movilidad de los ciudadanos dentro de una comarca para que se desplacen a un municipio distinto al suyo para recibir un servicio público o bien ir a una actividad cultural o ir a una entidad financiera o ir a coger un autobús o un tren que pasa por otro municipio. Por tanto, nosotros damos mucha prioridad a asegurar el acceso a los servicios públicos y cuando no es posible que haya en un municipio, garantizar a través de la movilidad que puedan ir a la demanda. No es el transporte a demanda, es el transporte a demanda que vosotros también habéis puesto en funcionamiento y que ha tenido importantes avances en los últimos tiempos. Jesús Alí, que vamos a hablar otro poquito más de la ley de despoblación contra la despoblación en Castilla-La Mancha. Antes, un anuncio publicitario. Tiempo restante en el cajero. 10. ¿10 qué? 9. El día en que los bancos demandaron para todo al cajero. El día que limitaron el acceso con cita previa. Busca el código de cita previa. ¿Qué código? Y el día que cambiaron la atención personalizada por una app. Ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas y atender a sus clientes en persona y sin cita previa, ese día ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bueno, pues estamos con Jesús Alique, comisionado para el reto demográfico en Castilla-La Mancha. Interesante entrevista sobre la ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha, concretamente la ley de medidas económicas sociales frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural. Una ley que se aprobó en el año 2021, que tiene ya estos años de recorrido y que está teniendo logros contantes y sonantes sobre los puntos negros de la despoblación de Castilla-La Mancha, porque Jesús Alique, ¿cuáles son
los puntos negros. Hemos hablado de Guadalajara, una provincia muy querida para ti porque tú eres de allí y además has tenido importantes cargos en la provincia de Guadalajara, pero una provincia singular en materia de despoblación porque tiene una zona súper desarrollada, muy desarrollada, todo lo que tiene que ver con el corredor del Henares, pero luego tiene otra zona muy bonita, pero extremadamente despoblada, ¿no? Entonces es una provincia peculiar que no cumple con ciertos baremos porque la zona del corredor del Henares al final tira para arriba, pero claro, hay una zona despoblada al mismo nivel que Teruel o que Cuenca, por ejemplo, ¿no? O que Soria, ¿no? Efectivamente. En el caso, como digo, de Castilla-La Mancha, está reconocido porque hemos bajado del nivel provincial y, por tanto, se han identificado todos los territorios que están afectados por la despoblación. En el caso de Guadalajara hay 4 territorios, que son las 2 Alcarrias, la Sierra Norte y la zona de Molina Aragón. Todas ellas están en extrema despoblación y reciben apoyo y ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero, paradójicamente, en Europa no está reconocida, solo está reconocido Cuenca, Soria y Teruel, y Guadalajara, todas estas comarcas que decía anteriormente que suponen el 94% del territorio provincial y que son adyacentes a Cuenca, Soria y Teruel, es la única provincia que limita con esas otras 3, no está reconocida. No está reconocida precisamente porque en Europa no bajan del nivel que ellos llaman NUT 3 provincial y por tanto se quedan ahí. Venimos reclamando del Gobierno de Castilla-La Mancha, lo ha hecho insistentemente el presidente Emiliano García Paje, que en la próxima revisión de las directrices de ayuda de finalidad regional, que son las que aprueba la Unión Europea, que se considere a estos territorios con el mismo tratamiento que Cuenca, Soria y Teruel para que puedan recibir ayudas al funcionamiento de las empresas que están ubicadas en estas zonas. Hemos conseguido un avance y es que en el Comité de las Regiones de Europa, donde acudió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, han cogido y han comprado el mensaje y en un plenario que se celebró en el año 2024 está recogido taxativamente que se insta a la Comisión Europea a que reconozca estas zonas afectadas por la despoblación, que además son adyacentes a Cuenca, Soria y Teruel, para que tengan el mismo tratamiento. Esperemos que en la política por 27 así lo contemple la Unión Europea. En términos contantes y sonantes, ¿qué balance podemos hacer de la ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha? ¿Se está consiguiendo revertir la situación de despoblación? ¿En qué casos sí, en qué casos todavía hay que trabajar más? Bueno, pues la verdad es que gracias a todas las medidas que estamos tomando en Castilla-La Mancha, asegurar el acceso a los servicios públicos, que decíamos anteriormente, la fiscalidad diferenciada, la incentivación positiva para la instalación de empresas, un apoyo muy importante a la movilidad, como decía anteriormente, con el transporte sensible a la demanda y a la conectividad. Hoy en día la realidad de nuestros pueblos es que la mayoría están ya con una conectividad fiable y de calidad a través de fibra óptica. Todo esto está suponiendo que en Castilla-La Mancha estemos consiguiendo frenar la pérdida de población y revertir la tendencia a la baja. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el saldo poblacional. Por primera vez en años, las zonas de extrema despoblación de Castilla-La Mancha han registrado 3 años consecutivos de incremento de la población, un 1,7%. En las zonas urbanas han crecido un 1,2%, es decir, en términos porcentuales más en las zonas de extrema despoblación. Pero donde lo estamos notando mucho es en el saldo migratorio, es en las personas que vienen y las personas que se marchan. Bueno, aquí estamos teniendo una tendencia muy positiva, de tal manera que en estos 3 años acumulados del 21 al 24 son 15.423 las personas que han decidido ir a estas zonas cuando han venido a Castilla-La Mancha. De tal manera que de cada 100 personas que llegan a Castilla-La Mancha, que migran a Castilla-La Mancha, 23 lo hacen a estas zonas afectadas por la despoblación. Y esto sí que es un salto cualitativo. Por tanto, yo creo que es un balance muy positivo. No hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que seguir insistiendo. Estamos, como decía anteriormente, en la revisión de la estrategia para darle un nuevo impulso con medidas nuevas. Vamos a poner en marcha, ya lo estamos haciendo, en todas las zonas afectadas por la despoblación, elaborar agendas de desarrollo urbano rural, de tal manera que analizamos cuáles son los estrangulamientos que tienen esas zonas, las necesidades que tienen esas zonas, para elaborar planes de acción específicas
para su desarrollo que complementen a todas las que tiene en este momento aprobada la ley. Seguiremos aplicando el Rural Proofing, que también somos pioneros en España, de tal manera que toda la normativa, incluso los presupuestos, llevan incorporado el hecho de que hay que identificar cómo afectan esas leyes, cómo afectan el presupuesto, para, en el caso de que no afecten positivamente en la lucha frente a la despoblación, introducir las medidas oportunas para adaptarse a la realidad de ese medio rural. De hecho, podemos afirmar que somos la única comunidad autónoma que incorporamos al presupuesto una memoria de impacto demográfico, es decir, que cada una de las medidas, las 210 medidas que tiene la estrategia, tienen su reflejo presupuestario, identificamos blanco sobre negro cuáles son las cantidades. De tal manera que para el año 2026, por ejemplo, se va a invertir 2.116 millones en la lucha frente a la despoblación. Es el 24% del presupuesto, es decir, 1 de cada 4 euros que se invierte en Castilla-La Mancha se hace en la lucha frente a la despoblación. Es el 3,4% del PIB. Hay que recordar que no hace mucho tiempo, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una PNL, una proposición no de ley, que aprobada por todos los grupos políticos, instando a las administraciones públicas a que se invirtiese el 1% en la lucha frente a la despoblación. Aquí en Castilla-La Mancha, desde hace ya 4 años, venimos invirtiendo más del 3%, en concreto el 3,4%. ¿Alguna medida que tengas ahí en el candelero y que digas, esto va a estar muy bien? ¿Alguna medida próxima que digas, esto puede estar muy bien en la lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha, que es tu cometido? Bueno, sería tanto como revelar alguna medida nueva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora está en ese proceso de participación. Bueno, la salud, las agencias de desarrollo urbano rural, esa está clara porque ya la estamos aplicando y la vamos a llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, son muchas medidas las que vamos a incorporar, medidas para afianzar más el emprendimiento rural, medidas que van a tener que ver también con el afianzamiento de los servicios públicos en Castilla-La Mancha y bueno, un conjunto de medidas como que ya están en el estatuto, que esperemos que está en este momento aprobado en las Cortes y que vaya al Parlamento Europeo, como es una ley del pequeño municipio. Esta sí que es importante, que se la venimos reclamando al Gobierno de España, el Estatuto Básico del Pequeño Municipio, porque no se puede tratar legalmente igual en el procedimiento que tiene que aplicar un pequeño municipio que la ciudad de Madrid o que una capital de provincia de Castilla-La Mancha. Efectivamente, eso es muy importante. El pequeño municipio no puede tener un tratamiento igual que una gran ciudad, ni siquiera que una mediana ciudad. Jesús Alí, que eres muy amable, eres muy explicativo siempre que te entrevistamos. Gracias por estar con nosotros en Llena de Vida, La España Vaciada. Ya sabes que nos han dado una antena de oro por este proyecto. Sí. Por cierto, que Emiliano García Paje también tiene una antena de oro, así que vamos a coincidir con él en esa gala del Casino de Aranjuez el día 8 de noviembre. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros otra vez más y que tengas muy buen fin de semana, querido Jesús Alí, comisionado del reto demográfico en Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Javier. Enhorabuena por esa antena de oro y felicitaros por este programa, porque hace falta poner en valor al medio rural, porque es un lugar muy atractivo para poder vivir, trabajar e invertir, como he dicho anteriormente. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Tiempo ahora para noticias de Eurocaja Rural. La Casa de la Cultura de Cabañas de la Sagra ha acogido la jornada Legumbre Viva, un encuentro que aspira a convertirse en referente para el sector de las legumbres en Castilla-La Mancha, organizado por el Diario de Castilla-La Mancha y su espacio especializado agroalimentaria. El evento ha contado con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, con la organización Campo y Alma y también con Eurocaja Rural. También les contamos que Eurocaja Rural ha reconocido el esfuerzo y la creatividad de los emprendedores alcarreños en la 8ª edición del programa de apoyo a emprendedores. El Centro de Nuevas Empresas de Guadalajara ha acogido este acto de entrega de premios de la 8ª edición de este programa de apoyo a emprendedores de la provincia de Guadalajara, cuya finalidad es empeñarse en mejorar el trabajo de los emprendedores. Y por último, una noticia de la Fundación Eurocaja Rural en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE Ávila, que ha celebrado una sesión formativa de liderazgo consciente dirigida a los empresarios abulenses, donde se han abordado las ventajas y los beneficios de aplicar
en las empresas un liderazgo más consciente y humano para alcanzar los objetivos marcados. Bien, amigos de CLIC Radio Televisión, amigos de Llena de Vida la España Vaciada, el programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural. Esto ha sido todo. Cada vez nos queda menos para recoger esa antena de oro en el Casino de Aranjuez, una antena de oro dedicada a todos los que se esfuerzan por repoblar nuestro mundo rural. Hasta la próxima semana, amigos. Del Llena de Vida, la España Vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. CLIC Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural.